Muy buenas noches. El día de hoy vamos a presentar sobre los ciclos económicos y los sistemas económicos de Cuba y Australia. El grupo está conformado por Laura Sofía Cataño, Sara Osejo y Raúl Ibarra de 11F. Vamos a explicar brevemente qué son los ciclos económicos, los cuales son ciclos que son basados en etapas de subidas y bajadas del sistema financiero. Principalmente vamos a comenzar con los de Australia y sus estadísticas. En la primera se puede evidenciar cuál es la tasa de empleo de Australia, que del 2002 a 2014 tiene una pequeña recesión y de 2014 hasta el 2017 se mantiene estable. Sin embargo, de 2017 hasta el 2019 presenta una leve expansión. Sin embargo, para 2020, en etapas de pandemia, este genera que la tasa de empleo baje radicalmente y que mucha gente se vea afectada. Sin embargo, para los próximos años, este se genera una gran expansión, incluso superando estadísticas de anteriores años. Relacionado a esto, se puede ver el PIB per cápita, que en los años 2012 y 2013 tienes unas estadísticas de hasta $68.000 y del 2013 hasta el 2016 tiene una gran recesión hasta los 50.000. Del 2016 a 2019 se mantiene muy similar y del 2020 al 2022 tiene una pequeña expansión que parece tener una continuación. Relacionado a esto, con la población en Australia y la población urbana y rural en Australia, se está mostrando que la población solo sigue en un constante crecimiento y especialmente en las zonas urbanas, por lo que podemos concluir que para en la actualidad de 2023 y los próximos años cercanos se va a presentar que Australia va a estar en una etapa de expansión, pues las personas que se encuentran dentro de la ciudad van a estar, dentro del país van a estar produciendo de manera para generar mayores cantidades de empleo y trabajos. Relacionado a esto están los sistemas económicos. Vale, los sistemas económicos se puede definir como una estructura o distintas estructuras que se encargan de organizar la producción, distribución, consumo de bienes y servicios en la población. Es decir, se encargan de manejar la economía de un país en general. Podemos hablar de sistemas económicos planificados, mixtos, entre otros. En la parte de Australia, continuando, se desarrolla principalmente la parte minera, pues son las pequeñas empresas de un sector vital dentro de la economía australiana, generando el 30% de la producción económica del país y siendo responsables por aproximadamente el 58% del crecimiento del mercado laboral en los últimos 5 años. Actualmente, por segundo aspecto a resaltar, hay más de 1.2 millones de pequeñas empresas en Australia alternas a la minería que están generando hasta más de 3.3 millones de empleos por persona. Y de estos sus principales enfoques han sido la telecomunicación y los servicios. Por último, la parte de turismo también es una de las principales industrias generadoras de empleos que durante el año del 2012 hasta la actualidad ha tenido hasta 6 millones de turistas extranjeros y ese número únicamente sigue aumentando para el aumento económico del país. Continuando con Cuba, Vale, para hablar de Cuba podemos hablar y tener en cuenta primero que Cuba tiene distintas problemáticas diferentes a las que experimentan otros países de Latinoamérica. Por ejemplo, los bloqueos que tiene por parte de Estados Unidos y todo lo que ocurrió con la Guerra Fría han como agravado su situación a lo largo del tiempo. Para el año 2020 hubo una depresión, ya que en 2019 fue como su época más alta, podría decirse que un auge, y después se encontraron en una depresión debido a la pandemia y los distintos pues, procesos que ocurrieron durante ella, digamos el cierre de fronteras y la falta de exportaciones, también de importaciones por los mismos bloqueos que mencioné anteriormente. Para 2021 se tenía como expectativa, que es lo que se ve en esta gráfica, como una subida, se tenía como expectativa lograr una recuperación que finalmente se dio y no se dio de cierta forma, ya que uno, estuvieron bastante afectados por la pandemia y de la misma manera tenían unas cifras de inflación bastante altas. Podemos decir que la inflación en Cuba en 2021 fue del 77,3% y esto aparte de que lograron subir el PIB solo, si no estoy mal, 2 millones de pesos cubanos,
entonces no generó un gran cambio. Entonces, ahí, digamos, en las gráficas podemos ver que dice que para 2021 el PIB se estimaba en 56.000 millones de pesos cubanos, pero esto en pesos, digo, dólares estadounidenses son solamente 2 millones de dólares. Entonces su economía también se veía bastante agravada. Para 2022 sí se logró una recuperación, ya que el Estado se encargó de manejar las cifras de inflación, como lo conocemos con las tasas de interés, y intentaron también como volver a activar el sistema del turismo y de cierta forma hacer distintas promociones a Cuba para, para mejorar las exportaciones y el turismo. Ya como conclusiones, podemos decir que tanto Australia como Cuba tienen dos sistemas económicos distintos, el de Cuba siendo uno planificado, donde las empresas no son privadas, sino estatales y los objetivos comerciales se especifican y se planifican. Entonces, el sistema económico de Australia se encarga de generar riqueza, intentar producirla, mientras que el sistema económico de Cuba se intenta de simplemente, por así decirlo, ahorrar la riqueza y mantenerla en un estado como estable, ya que no pueden generar riqueza constantemente. También podemos decir que Australia sería una nación que se encuentra en un estado de riqueza, mientras que Cuba entra en un estado de escasez. Y ya con eso terminaríamos nuestra exposición.